Tokio después de haber visto un documental que nos pone de frente ante una realidad que no es, por desgracia, nueva, que la pandemia ha puesto de manifiesto, pero que tristemente es una realidad en la que nos encontramos en España desde hace mucho tiempo, debido principalmente al envejecimiento de la población. Pero sobre todo es un aviso a navegantes, porque según los datos del INE, ahora mismo en España hay 9 millones de personas con una edad de 65 años, los nacidos entre 1957 y 1976, los llamados la generación del baby boom, que dentro de 20 años muy probablemente supondrán 15 millones de habitantes en España que requerirán probablemente de ser atendidos en residencias. Algunos datos brevemente y paso a presentar también a las personas que tenemos el honor hoy de escuchar. En España tenemos el triste honor de ser el país donde mayor participación del sector privado hay en las residencias de mayores. Por hacernos una idea, en Alemania están en el 40%, en Reino Unido es el 76%, en España estamos en el 90% de la participación de empresas privadas en lo que hoy ya es, como hemos visto en este trabajo maravilloso, un negocio. Y el negocio, para obtener beneficios, requiere de recortes en lo que viene siendo el personal, recortes en lo que viene siendo la alimentación y recortes, en definitiva, que al final interfieren en la calidad de vida de las personas que son. Porque, como decía la canción, como te ves, me verás, como me ves, como te ves, yo me vi, como me ves, te verás. Gandhi también decía que la grandeza de una nación y su progreso moral se pueden juzgar por la forma en que se trata a sus mayores y también a sus animales. Queda en nuestra mente para esta noche el pensar en qué nivel estamos de grandeza y de progreso en este país donde hemos hecho la semejante barbaridad que hemos podido ver en el documental. Tenemos aquí hoy con nosotros a Fina Salazar, de la plataforma SAT de Cataluña y del Movimiento de Residencias y SAT Cataluña. Ella representa la voz desde dentro, de las que conocen bien cuáles son las condiciones de trabajo que se denunciaban precisamente en este documental, donde el 90% del personal que trabaja en la residencia son mujeres, con lo que eso conlleva a nivel de las diferencias salariales y de la situación tan lamentable en términos salariales y en términos también de quién cuida al cuidador después, ¿no? Que es una falta de atención del sistema. Tenemos a la doctora Victoria Zunzunegui, que es epidemióloga, además cuenta con un currículum impresionante tanto a nivel internacional en la Universidad de Berkeley como aquí en España. Es catedrática de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, donde trabajó desde el año 1999 a 2016 y todavía continúa hoy siendo profesora honoraria en esta institución. Ella nos va a explicar también su visión desde el ámbito de la salud y como experta en la materia. Cecilio Sánchez es activista, viene hoy desde Murcia y forma parte activa y fundamental del Movimiento de Residencias y SAT de Cataluña, colabora principalmente en el área de comunicación y también nos va a hablar sobre la brutal censura, sobre las redes tejidas por estos fondos de inversión que hacen que muchos de los medios de comunicación callen porque reciben pingües beneficios en publicidad, en fondos, para que precisamente la sociedad no se revuelva y no se rebele contra lo que hoy hemos visto, el gran esfuerzo que habéis hecho para que este documental haya podido salir a la luz. Javier Garzón, que pertenece a UPLA y es impulsor del movimiento también de residencias y SAT de Cataluña, un activista que conoce perfectamente y en primera mano y ha sufrido, ha peleado en el ámbito de la dependencia, pero también nos hablará de cuál es la batalla de David contra Goliat, de lo que ocurre cuando uno se enfrenta, del silencio, de la censura y a veces también la persecución. De eso también nos va a hablar Montse. Montse de la Cal fue una de las fundadoras de un movimiento tan importante y tan digno como la Asociación de Residencias Dignas de Azuqueca de Henares. Y hoy, además, doblemente agradecidos a ella
porque es codirectora del festival y ella también ha puesto esa gota enorme de humanidad en que hoy hayamos tenido este espacio en el Festival de Cine de Guadalajara dedicado a nuestros mayores, que es, yo creo, una de las mejores muestras de la lucha que debemos dar, ¿no?, desde todos los ámbitos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Dentro de un ratito también habrá un espacio para vuestras preguntas, así que podéis ir tomando nota y preparando qué es lo que queréis preguntar a nuestros compañeros hoy en esta sala. Permitidme que rompa el hielo y os pregunte por qué creéis que nos vemos en esta situación a día de hoy, porque esto no ha sido algo nuevo. Es verdad que la pandemia de alguna manera nos ha arrojado a la cara la situación tan brutal que se vivía dentro de las residencias, pero la situación de abandono, la falta de cuidados, de higiene, de acompañamiento, de sensibilidad, esa falta de cuidado también en la inspección se denuncia en este documental, pero si comparamos en otros países, como por ejemplo en Alemania, donde las inspecciones tienen otro punto, que es el de mejorar el servicio. Sin embargo, en España vemos que la inspección se avisa, la inspección está ya preparada y sobre todo tiene un fin casi punitivo, ¿no?, el de poner una multa. Todo se camufla, todo se cubre y lo que no se persigue, en definitiva, es una mejora en la calidad de vida. Si os parece, Fina, comenzamos por ti. Tú, como trabajadora, ¿cuál es tu valoración? ¿Por qué crees que se ha llegado a esta situación? Bueno, a esta situación, a mí me toca hablar de lo que corresponde a los trabajadores, que es un colectivo muy precario, tanto en residencias como en los servicios de atención domiciliaria, y cada vez lo es más. O sea, que no es que han salido cosas, pero no se ha arreglado. Para mí, que esto ocurra está relacionado, pues evidentemente, con que, porque todo esto está externalizado, las empresas que llevan estos servicios lo que hacen es querer ganar más y más dinero, y esto implica que las trabajadoras cada vez están más precarias y cada vez están en peor situación, ¿vale? No tienen... igualmente pasan las residencias. Quizá en los servicios de atención domiciliaria es algo diferente, porque la trabajadora va a los domicilios y se da el servicio desde los domicilios, y aún, bueno, aún quizá, por un lado, quizás sea hasta peor, porque, por ejemplo, en Barcelona el 80% de las trabajadoras están por debajo de las 30 horas semanales, con lo cual, como podéis, y las horas se las reparten en varias horas, en varias franjas horarias. ¿Y esto qué ocurre? Pues que evidentemente la trabajadora que no puede vivir con un sueldo tan bajo tiene la necesidad, pues, de ir a trabajar en otro sitio, pero tampoco puede. Decir que el colectivo SAT y el de residencias también, una buena parte de estas trabajadoras son personas que proceden, pues, de la violencia de género, que proceden porque tienen predilección en entrar en estos servicios, que son algunas de ellas migrantes, con familias monoparentales tras de ellas, y que son el único sueldo que llega a sus casas. Y es alarmante que cada vez esto estén en peores condiciones. No tienen, enferman, no tienen, por ejemplo, cuando tienen una baja laboral, no cobran esa baja laboral al 100%, con lo cual más precariedad, tienen muchas enfermedades infeccio-contagiosas o enfermedades por el esfuerzo que ocasionan, y también porque no es nada fácil en estos sectores, tanto en las residencias como en el sector SAT, no es nada fácil poder trabajar sin que te cree. O sea, claro, tú atiendes a personas muy precarias
y eso te lo llevas a tu casa y psicológicamente pues también afecta muchísimo, ¿vale? Y bueno, en Barcelona hay mucha precariedad en cuanto a los servicios de atención domiciliaria de los trabajadores. Pero también he de decir, hacer un pequeño inciso, a mí no me toca, porque de los usuarios hablará otra persona, pero en Barcelona no se están dando los servicios a usuarios a los que, por ejemplo, están solos, que no tienen a nadie en su entorno para poder protestar, poder arreglar papeles y poder ponerles un servicio en condiciones. Los que están solos son los que tienen peores servicios. Fina, si me permites, Sí. esa pregunta voy a lanzarle la pelota a Javier. Efectivamente, estamos hablando de un grupo de población. Javier, antes de entrar, hacía un inciso y nos lo pedía subrayado. Son personas, que no se nos olvide, porque como muy bien decía además Manuel Rico en el documental, estamos hablando de un grupo de población que ya no es productivo. Al contrario, ¿no? De alguna manera es como que llega el momento en la vida en el que recibes, ¿no?, del Estado, en el que necesitas cuidado, en el que necesitas atención, pero ya se supone que para esta sociedad de consumo pues te conviertes en una carga, ¿no? Es como hay que quitárselos de en medio porque generan gasto. Desde la perspectiva del usuario, como estaba señalando Fina, ¿qué es lo que uno se encuentra cuando tiene que estar lidiando con este gran gigante, ¿no?, como David contra Goliat? Personas que muchas veces están solas por las propias familias, que la administración sabe que no tienen herramientas para luchar y para pelear y se valen de eso. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es esa sensación de deshumanización? Bueno, muchas gracias. Primero recalcar, y de verdad recalcar, que hablamos de personas en situación de dependencia. No hablamos ni de ancianos, ni de viejos, ni de abuelos, ni de abueletos. Eso se lo podemos decir en casa, cariñosamente, y a nuestros familiares. Pero hablamos de personas en situación de dependencia. Nadie entra en una residencia, nadie pide un servicio de atención a domicilio si no es porque lo necesita. Nadie lo pide por gusto. Que eso que quede claro desde el principio. Es una necesidad. Y si tu entorno social, tu entorno económico, tu entorno familiar no te lo puede prestar, es donde está el Estado para prestarte ese servicio. Un Estado que se ha convertido en una trinchera para prestarte ese servicio. O sea, para que nos hagamos una idea, en España mueren 35.000 personas al año sin recibir unas prestaciones por dependencia reconocidas. 35.000 personas al año mueren con unas prestaciones reconocidas y sin recibirlas. Es decir, les han robado sus derechos. Les han robado sus derechos. Este tipo de empresas, esto no va de comunidades autónomas, ¿eh? No hay comunidades autónomas mejores y peores. Ya os lo digo yo, son todas malas. No hay mejores y peores. No va de buenos y malos, no. Va de malos y, si acaso, de malos y muy malos. De malos y muy malos. Y a mí me gustaría, os voy a contar cómo funciona el sistema y lo vais a entender rápidamente. Habéis visto en esta película Esperanza, ¿no? La primera muchacha, la primera mujer que sale en el vídeo. Esperanza se escapó de una residencia en Aranjuez. En esa residencia se dieron cuenta a los 3 días de que se había ido de esa residencia. Esperanza, yo la tuve que ir a recoger a una casa, la tuve que buscar una habitación. Esperanza cobraba una pensión de 400 euros mensuales. Y como ella bien ha dicho, los servicios sociales la institucionalizaron. Y la institucionalizaron para que la residencia cobrara 1.900 euros por cuidarla. Si tú te quieres que... Estamos hablando de una persona que se vale por sí sola. No estamos hablando de una gran dependiente, no. Una persona con una dependencia grado 1 por su edad y por alguna cosilla que tenía de corazón y tal y cual. Si ella quiere vivir sola, el Estado la da 400 euros. Pero si la institucionaliza, a esa institución le da 1.900 euros. Parece que la podredumbre huele, que la podredumbre está ahí. Yo muchas veces me gustaría, y a veces le pregunto, ¿sabéis cuántas personas podrían tener
a su familiar en su hogar si el dinero que le dan a la residencia se lo dieran a ellos? Obviamente esto tendría que estar bien legislado, vigilado y eso. Pero, ¿sabéis? Por 2.900, por 3.400 euros, ¿cuántas personas podrían tener? ¿Cuántas mujeres han tenido que dejar su vida laboral? ¿Cuántas mujeres han tenido que dejar su vida laboral, porque esto es una cosa de mujeres, para cuidar a una persona en su casa? ¿Cuántas? Muchísimas. Pero ¿y si no encuentras trabajo? ¿Qué cosa hay más digna que el reconocimiento del trabajo de cuidados en el hogar? Que además eso estarías cotizando. Ahora estás cuidando en el hogar por la cara. Le estás ahorrando al Estado un montón de dinero. Le estás ahorrando al Estado un montón de dinero cuando como familiar vas a una residencia y te dedicas tú a hacer cosas. Porque las trabajadoras no llegan, porque la residencia no lo ha planificado. ¿Sabéis la cantidad de horas que hacen los familiares gratis por cuidar a los suyos dentro de una institución que está cobrando por cuidar a esas personas? Es que está todo podrido. De verdad, está podrido. Y lo más triste de todo esto es que esto estaba avisado y estaba denunciado con anterioridad a la COVID-19, pero con mucha anterioridad a la COVID-19. Pero nadie quiso escuchar. Y hemos llegado a un momento en que las empresas tienen tal poder porque solo en residencias tienen alrededor de 300.000 rehenes. Es que son rehenes. A ver qué gobierno autonómico, nacional, se permite ahora el lujo de decir, no, os voy a poner a todos firmes, porque le van a decir las empresas, mira, te dejo 300.000 personas en la calle. O sea, que es que esto... Ahora no podemos pedir un parque público de residencias, pero sí podemos pedir que el modelo mejore y que poquito a poquito se vaya revirtiendo en el SACE hacia una remunicipalización, pero bueno, también en las residencias hacia remunicipalizaciones. Y es que funcionan bien. Las residencias pequeñitas de pueblo, las pequeñas residencias y cosas de esas, funcionan bien. Habrá alguna como en todos los lados. Las que son un auténtico desastre y son una canallada y son morideros son las de las grandes corporaciones, que para ellos las personas son piezas. Las trabajadoras son tornillos reemplazables y las personas son piezas. Es un sistema low cost. Además no pasa nada. Que se muera uno, entra otro, porque hay una lista de espera de 8, de 10, de 12, de 15 meses. Y sobre todo, porque no me voy a extender y luego yo me pongo enseguida, me enervo por estas cosas. Pensarlo por egoísmo, que es que mañana puede ser tú. Es que mañana cualquiera de los que estéis aquí, cualquiera de nosotros, salimos a la calle, tenemos un tropezón, nuestra familia no se puede hacer cargo de nosotros y estamos en una residencia institucionalizados. Precisamente lo que estaba diciendo Javier, ahora mismo en España hay 5.500 residencias de mayores que atienden a 400.000 personas. El 25% es de titularidad pública, aunque más de la mitad de estas que tienen titularidad pública están gestionadas a su vez por subcontratas privadas. Y luego el 75% restante son totalmente privadas, en las que 2 de cada 3 plazas son privadas totalmente. Yo quería preguntar a nuestra experta desde el ámbito de la medicina y de los cuidados, a Victoria Zunzunegui, el enfoque de nuestras residencias. ¿Qué es lo que necesita realmente una persona mayor? Porque cuando uno se asoma a ver qué es lo que sucede ahí dentro, que durante la pandemia tuvieron una excusa maravillosa porque como cerraban las puertas no se podía entrar y aquello nadie sabía lo que había dentro, pero se ha denunciado en este documental y muchas familias así lo han hecho, la sobremedicalización, la falta de control en la medicación que se está dando a nuestros mayores. De hecho, algunos han llamado ya los protocolos de la muerte, que en muchos casos se han estado medicalizando a nuestros mayores con tratamientos para prepararles a morir en lugar de salvarles la vida. Y aquí, de alguna manera, tenemos algunos la sensación de que se los aparca, ¿no? De que se los deja ahí como esperando a la muerte. Y, sin embargo, hay otros modelos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las personas mayores y cuál sería realmente el modelo humano desde la visión de una experta y de una doctora en medicina? Mira, primero quería decir que yo soy epidemióloga. Toda mi vida me dediqué a buscar
la forma de envejecer bien. Mi trayectoria profesional ha sido estudiar cómo envejecer bien. Y me he dado cuenta de que hemos hablado mucho de envejecer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro barrio, con nuestra familia. Y no hemos hablado y no tocamos el tema porque no nos gusta, porque es feo, es opaco, nadie lo quiere ver, de cómo envejecer bien en una residencia. La residencia es un hogar y aunque tengas discapacidad, tienes que pensar cómo envejecer bien. Envejecer bien significa mantener la función física lo mejor posible. Si puedes andar, andas. Si necesitas andador, con andador. Si necesitas ayuda de otra persona, con la ayuda de otra persona. Mantener todo lo que te queda para poderte mover. Envejecer bien también significa mantener la función cognitiva. Si tienes deterioro cognitivo leve, tener estímulos cognitivos para quedarte con el deterioro cognitivo leve, sin avanzar al cognitivo moderado, severo, pensando que mejor te mueres sin tener esos problemas. Si no ves bien, pues corregir la vista. Si no oyes bien, corregir la audición. Envejecer bien significa también tener un papel social, tener una función social, que alguien entienda que tú sigues siendo una persona, tener relaciones familiares, relaciones con tus vecinos, estás en una residencia con las personas que viven contigo. Envejecer significa ser útil para alguien en algún momento, que alguien te hable, si tú todavía puedes hablar, que puedas tener una conversación con otra persona, que tenga un significado, de algún momento tiene que tener algún significado esa vida. Todo eso se nos ha olvidado. Entonces ahora parece que hay mucho discurso sobre el modelo centrado en la persona. Ahora nos estamos moviendo a un modelo centrado en la persona, las necesidades de cada persona. Bien, eso no es tan difícil de entender, pero eso cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, sea modelo público, sea modelo privado, da igual. Puede ser un modelo privado, colaboración público-privada decente, difícilmente, pero vamos a suponer que con otro tipo de colaboración público-privada se podrían dar las condiciones en la calidad de los servicios adecuada para satisfacer las necesidades de la persona. Lo más importante es que eso cuesta mucho dinero. ¿Cuesta dinero público o cuesta dinero privado? Y ahí tenemos un problema de equidad en España muy grande, porque las personas que tienen mucho dinero se las arreglan para tener 3 cuidadoras en casa, 24 horas al día, 365 días al año, incluido el día de Navidad. Esas son pocas personas. ¿Eso cuánto cuesta? Pues a lo mejor 6.000, 7.000 euros, pensando que esa persona mayor tiene la casa en propiedad. 6.000, 7.000 euros al mes. Luego hay otro sector de la población que teniendo esos 6.000 o 7.000 euros al mes, dice, bien, me voy a una residencia privada y pago 6.000 o 7.000 euros al mes porque los puedo pagar. Incluso si me pidieran 10.000, estaría dispuesto a pagarlo. Y hay residencias así, hay residencias de lujo. Pero el resto de los mortales, pues vamos a una residencia que cuesta 3.000 euros. 3.000 euros para pagar cuidados 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cuántas cuidadoras? Ahora mismo hay residencias en Madrid que hay una cuidadora, 2 cuidadoras para 100 personas por la noche, los fines de semana. O hay cuidadoras por la mañana que atienden 12 personas con dependencia para ayudarlas a todo, a levantarse de la cama, a lavarse, a desayunar, a sacarlas al pasillo y que se quedan en el pasillo ahí hasta la hora de comer. Entonces, de esto hay que hablar de que es muy bonito el modelo centrado en las necesidades de las personas, pero eso va a costar dinero y el dinero puede venir de los impuestos y nosotros tenemos que pagarlo de alguna manera. ¿Cómo vamos a hacer que la sociedad en general se dé cuenta de que lo mejor que nos puede pasar es llegar a mayores? Y si llegamos a mayores y llegamos a una residencia y somos ese poquito de 400.000 personas de las 47 millones de personas que hay en España, llegamos a esa edad con dependencia,
nos merecemos, tenemos derecho a terminar nuestra vida en condiciones dignas y que nos cuiden, porque ya hemos cuidado mucho y hemos ayudado mucho a lo largo de la vida. Que lleguemos a esa edad y tengamos unos cuidados, porque tenemos derecho a tenerlos. Y la sociedad tiene que decidir que los tiene que pagar esos cuidados, porque son poquitos, son 400.000 personas de todos esos 47 millones que somos. Y eso es lo que me falta. No veo que la sociedad en general entienda que somos un país muy envejecido, de los más envejecidos del mundo, con Suecia y con Japón, y que eso es un éxito. Y eso significa que en algún momento tendremos que cuidar a personas mayores con dependencia. Y eso se lo tenemos que dar a esas personas mayores. Efectivamente, señalaba Victoria los datos de la ratio, concretamente de personal. Dice la teoría, que de la teoría a la práctica aquí desgraciadamente hay un gran trecho, que aquí en España estamos ahora mismo en una tasa del 0,3 en la ratio de personal. Significa que hay unas 3 cuidadoras por cada 10 personas a las que atender, que no es verdad, que esto es lo que pone en el papel cuando se hacen esas inspecciones de las que avisan, etcétera, etcétera, pero luego tú te vas allí y de eso nada. Pero para que nos sirva un poco, imaginamos que eso fuera real, que eso fuera cierto y estaríamos en el 0,3, en los países de Europa del Norte, donde se supone que tienen unos estándares más decentes, están todos por encima del 1, de la tasa del 1, o sea, lo que implicaría una ratio muchísimo mayor del personal. Y luego también, bueno, podemos hablar después en una siguiente ronda, cuál es el perfil adecuado del personal que ha de trabajar con nuestras personas mayores, que en base a lo que nos estaba comentando la doctora, lo que requiere una atención a nuestros mayores, la labor social tan importante que podrían hacer. Incluso hay proyectos muy bonitos y muy interesantes de algunos países donde conviven durante horas niños de jardín de infancia con nuestros mayores en las residencias, y eso se ha demostrado que es un beneficio maravilloso para los más pequeños y para los más mayores. Sin embargo, aquí como que intentamos esconderlos, ¿no? Como que los mayores quedan relegados. Yo hablaba Victoria precisamente, ha repetido varias veces de la palabra dignidad, y precisamente Monse fue una de las fundadoras de las residencias para mayores y precisamente ponían esta palabra, ¿no? La dignidad en Azuqueca. Me consta que disteis una gran batalla, me consta que incluso esta batalla hasta en algunos momentos se volvió en contra. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, Monse, a la hora de defender la dignidad de nuestros seres más queridos, de a quienes tenemos que cuidar? Y sobre todo, esa situación en la que vas a denunciar algo que es evidente y se te vuelve en contra. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno, la experiencia fue muy dolorosa y de hecho la mayoría de los socios, una vez que ya el familiar había desaparecido, fallecía, se iban porque era muy doloroso seguir atendiendo además llamadas de toda España que te llamaban con, oye, asesóranos, ¿qué podemos hacer? Estamos hablando de 2003, mucho antes de pandemia, por eso, o sea, es que los problemas vienen desde hace mucho. Entonces, era doloroso que tenías a tu familiar, ponías quejas y la administración te decía que por qué te quejabas, que siempre se quejaban los mismos, que todo funcionaba perfectamente, mandaban a la inspección y todo estaba bien. De tal manera que nosotros empezamos a poner quejas, primero auxiliares, luego directora, luego ya por escrito, luego delegación, luego ya consejería, luego presidente de Castilla-La Mancha. Y cuando vimos que nada funcionaba, acudimos a los periódicos. Entonces, la empresa nos denunció por 300.000 euros por ir contra su honor. 300.000 euros. Pusimos chiringuito de morcillas y chorizos, 3 años en Azuqueca para sacar dinero, 4 años porque ganamos, volvieron a apelar la empresa. Castilla-La Mancha en un momento apoyó a la asociación y al final ganamos en la Audiencia Provincial de Madrid. Pero fue muy duro y muy decepcionante. Los vacíos legales que hay tan grandes para que eso ocurra, creemos que no se han solucionado todavía.
¿tuvisteis la sensación de que tenían más protección estas empresas privadas? De hecho, lo habéis oído en el documental, aquí también se ha comentado, una de las grandes empresas, muchas son fondos de inversión extranjeros, pero aquí en España uno de los nombres que aparece en todas las salsas es el gran Florentino. Ahora hablaré con Cecilio del tema de los medios, pero Montse, ¿cómo sentisteis vosotros en ese proceso? ¿Tiene honor una empresa? Porque esa es una de las cosas que a mí también me sorprende, ¿no? El honor es algo personalísimo de las personas, pero se ponen muy dignos y cuando a la hora de la verdad el honor y la dignidad de las personas que ellos están supuestamente cuidando les importa muy poco, ¿no? Parece que les importa mucho más su marca que la dignidad de las personas. ¿Cuál fue vuestra sensación a ver todo el entramado y a quién protege el sistema en realidad? Hombre, aquí está muy claro que el sistema, nuestra administración, protegía a la empresa. Y la empresa no son los trabajadores, porque, como ha dicho Fina, uno de los grandes problemas es la falta de personal, pero lo mal pagados que están, las condiciones en las que están, tienen que cambiar constantemente porque tienen bajas, lesiones, son mileuristas en casi toda España. Yo quería decir que quitando Guipúzcoa y Vizcaya, porque tienen un convenio, porque allí hay un sindicato que funciona muy bien, han ido a las huelgas, ¿no? Y allí cobran más, cobran hasta 1.300 euros, más, trabajan un poquito menos, pero el resto hay un convenio estatal y son mileuristas. Entonces, si no dignificas al personal, no dignificas tampoco a los usuarios. Entonces, ese era uno de los grandes problemas, que la Administración no defendía no ya al usuario, pero tampoco al trabajador, únicamente a la empresa y a ellos mismos, para que nadie pudiera decir que no estaban bien las inspecciones, que no funcionaban las hojas de reclamaciones, que no funcionaban las ratios. Entonces, solamente se protegían a ellos y a la empresa. Decepcionante. Una residencia pública con concesión de 40 años a una empresa que entonces hacía la gestión privada, pero era pública, totalmente pública las plazas. Esas son los vericuetos, ¿no? Lo público que luego al final se convierte en privado. Sí. Cecilio, tú estás al pie del cañón con lo que es la comunicación, sobre todo con el muro del silencio ensordecedor con el que te has estado enfrentando durante todo este tiempo. Además, me consta que habéis hecho una campaña titánica de crowdfunding para poder sacar adelante el documental. Y Manuel Rico, él ha sido uno de los pocos periodistas que ha estado trabajando con este asunto, que lo ha estado denunciando, pero nos hemos encontrado con un gran silencio por parte de los medios de comunicación. Y yo me pregunto y te pregunto, algo intuyo ya y algo sé, ¿por qué crees y de qué manera, sobre todo, de qué manera operan estas grandes empresas, estos grandes fondos de inversión para conseguir el silencio cómplice? Porque guardar silencio con esto es ser cómplices de estas barbaridades. ¿Cómo funciona el tinglao? A ver, primero, permíteme un matiz. El crowdfunding fue porque afectados, BB Surveys, afectados por una empresa que antes habéis visto ahí en el documental, una organización criminal, ahora, después de 12 años, sale el juicio. Y entonces el crowdfunding ha sido para recaudar dinero para poder pagar a los abogados. Porque una de las cosas que hacen es asfixiar legalmente a las personas que se atreven a denunciar hasta que mueran o se quede sin dinero o le entre ansiedad, se suiciden, depresión, lo que sea, ¿no? Entonces, estas personas que ya han hecho 2 documentales llevan 12 años y ahora han tenido que hacer un crowdfunding para poder pagar, a comenzar a pagar a los abogados. Luego también un matiz. Antes has dicho que las personas mayores, ¿no? o que las personas dependientes pues no son productivas, ¿no? Y eso es una premisa que tenemos las personas afectadas. O sea, yo soy el cuidador de mi hermano mayor y mi hermano mayor me educa. Yo soy como soy gracias a mi padre, a mi madre, pero también a mi hermano mayor, porque se educa más con las palabras que con el ejemplo. Entonces, parte de lo que yo hago, que se supone que es productivo, es porque lo he visto en él, en su ejemplo.
Entonces, esa productividad por poderes, esa productividad gracias a una tercera persona, eso normalmente no se habla. Entonces, eso de que las personas dependientes no son productivas, y si no son productivas, pues son una carga para el sistema, eso es algo que nos hemos tragado, como cuando nos tragábamos que los pisos siempre subían de precio. ¿Vale? Pues dicho eso, en la comunicación censurar es relativamente fácil. No hace falta amenazar, que lo pueden hacer. Basta con ser el mejor cliente. Basta con eso. Es decir, yo en Murcia retransmito protestas de macrogranjas, o sea, contra las macrogranjas. ¿Creéis que yo acepto publicidad del Pozo? Bueno, aparte que no tengo publicidad, pero hay gente que me dice, pon publicidad. Digo, no, porque en un momento dado, si no la controlo, me puede salir a mí una publicidad del Pozo. Pues no. Ahora, si esta empresa es cliente en publicidad de Mediaset, de A3 Media y de los demás, ¿creéis que van a mencionar que en Lorca, una población de Murcia, hay más cerdos que lorquinos? Bueno, que igual los cerdos son lorquinos también. Puede ser, ¿vale? Pero quiero decir, ¿por qué está el Mar Menor como está? ¿De dónde viene toda esa mierda también? Entonces, pues de los purines, de los... Vale. Entonces, basta con ser el mejor cliente. Basta. O el segundo mejor cliente. Y si lo vemos, pues claro, empresas y grupos empresariales como la de Florentino Pérez, pues evidentemente dan bastante dinero a estos medios. Y luego también es muy útil para esta gente hacer de, pues como los magos. Pasa que la palabra casi nunca me sale, es ¿Ves? Ahora confirmo mi creencia, nunca me sale, es esa palabra. Entonces, ¿qué hacen? Prestidigitación. Eso, ¿qué hacen? Es poner el foco en un sitio para luego hacerte el truco en otro. Entonces, ¿dónde hay corrupción? A mí me dices, ve a un sitio y búscame a corruptos. Pues voy donde esté la mayor parte de masa de la gente, a las fiestas de los pueblos. Ahí te encuentras a los corruptos, vamos, ahí está. El fútbol, a la religión, lo que sea, a lo que mueva la emoción de la gente y la emoción de millones o de miles de personas o de la mayoría de personas. Entonces, una manera de censurar es esa. Aceptar el dinero de quien no quiere que cuente su mensaje. Luego, las imágenes que habéis visto en el documental, la mayoría, cuando estaban con el fondo amarillo y demás, son de un programa que realicé junto con una de las personas de afectados BB Surveys, la plataforma, insisto, que han denunciado hace 12 años. Eso está en YouTube, eso está en Facebook. ¿Alguien os lo había encontrado buscando? El algoritmo no lo recomienda. ¿Por qué? Porque el canal no está monetizado, ahí no se acepta publicidad. Porque imagínate que en la realidad de los desahucios aparece una publicidad del BBVA. ¿Con qué cara me quedo yo? ¿Sabes? Entonces eso el algoritmo no le interesa. Ahora, el algoritmo también se interesa por lo que la gente se interesa. Si cada una de las personas de aquí comenzamos a buscar sobre residencia y a hacer clic en vídeos sobre la realidad de las residencias, nos surgirán vídeos sobre la realidad de las residencias. Entonces, aquí una manera de vencer la censura es preguntarnos qué podemos hacer nosotros. Y lo que podemos hacer es alterar el algoritmo. Porque si entramos a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Facebook, desde cada perfil nuestro, veremos que nos sugieren vídeos diferentes. ¿Por qué? Porque va en función de lo que le hemos dicho me gusta o de lo que hemos comentado. Entonces, es cuestión de entrar e interesarnos por temas que no nos interesaríamos a menos que que estemos ya enfangados. Entonces, no hace falta esperar a ser una persona mayor para interesarse por la salud mental, la salud física y el bienestar de una persona mayor. No hace falta ser mujer para interesarse por la endometriosis. O sea, es que simplemente hay que interesarse, hay que tener curiosidad, hay que tener iniciativa y de esa manera
venceremos a la censura. Entonces, yo a la gente le digo, y aquí os digo, y os lo volvería a decir otro día en Guadalajara, porque he caminado 2 o 3 veces, y mira que llueve, y me ha encantado. Me pongo un poco rojo decirlo, pero va en serio. Vendría otra vez. Yo digo que la gente somos los medios. La gente somos los medios. Entonces, ahora mismo tenemos un móvil con una cámara, un micrófono y un lugar para difundir. Lo que antes, hace 20 o 30 años, solamente lo tenían las televisiones, los grandes magnates. Entonces, que no hagamos uso de eso, sí, lo hacemos de vez en cuando, ¿eh? Que por eso hay vídeos, mira, el robo de no sé qué, o el gatito, qué tal. Pero se puede hacer un uso más allá de algo lúdico o algo de un incendio, algo que sea ahí pues, primitivo, ¿no? Algo que ahí va al cerebro reptiliano. Entonces yo aquí, y permíteme, para aportar alguna solución, Ahí vamos. yo lo que os invito es, primero, interesaos, buscar, interesaos por lo que no os interesáis habitualmente, como quien pone la 2 a decir, a ver qué pone, ¿vale? Porque, hostia, es que vemos los capítulos de La Casa Vecina 200.000 veces que no sabemos ya el guión de memoria. Es que dice, es que no tenemos dignidad, coño. Y lo segundo, grabar en directo, preguntarle a los políticos en directo, aquí, a los que tengáis, emitirlo en directo, de manera que si os ponen la mano, como a mí, dices, no, si no es que pare de grabar, es que se está viendo todo. Hacerlo. Recojo el guante que acaba de lanzar Cecilio, porque ahora precisamente antes de abrir el coloquio, que nos quedan unos minutines, voy a haceros una ronda rápida. Tú ya has hablado, Cecilio, ya nos has lanzado la propuesta, ¿no? Porque de aquí nos tenemos que ir, yo creo, también, no solamente con la angustia y la agonía de constatar algo que sabíamos que pasaba, porque al final, cuando no te lo cuenta la vecina, te lo cuenta tu cuñada, cuando no te toca a ti llevar a un mayor y darte cuenta de lo que hay, esto es un secreto a voces, esto lo sabe todo el mundo, pero no lo sufres hasta que no te toca. Y cuando te toca, te empiezas a encontrar otra vez en la casilla de salida para empezar a poner quejas, reclamaciones, y uno se siente solo, uno se siente como que eres el único al que le pasa, y esto no es así. Es más, lo raro es que a alguien no le pase esto. Lo primero que nos ha dicho Cecilio, y es importante, es que hagamos uso de nuestro poder, que a día de hoy tenemos gracias a las nuevas tecnologías, compartir, por ejemplo, este documental entre vuestros contactos. Sencillamente hoy, algo tan fácil como esto, salir de esta sala y decir, mira, a través de WhatsApp, a mi grupo de amigos, a mis compañeros del coro, a los que tenemos al alcance, oye, por favor, tenéis que ver esto. Primero, esto tiene que llegar. Y en segundo lugar, efectivamente, cuando nos pase algo, saber que otros ya han recorrido ese camino. Y ahora vuelvo a Monse, voy a hacer la vuelta al revés. Monse, de tu experiencia en esa asociación, ¿qué consejos nos puedes dar para decir, hey, quien esté ahora mismo en una situación en la que detecte desamparo, falta de trato, falta de atención, ¿cuáles son tus truquillos de esos de tenéis que hacer esto directamente y os vais a ahorrar todo un recorrido por aquí? O no hagáis esto, ese charco no os metáis ahí. ¿Cuáles son los consejos que le puedes dar a la gente que se encuentra ahora mismo o que nos podemos encontrar? Bueno, primero decir que no todas las residencias funcionan mal, como ha dicho también Javier, es importante. Hay residencias que no son tan grandes y además uno cuando entra a una residencia y visitas al familiar 3 días, si el familiar no puede hablar, porque si el familiar está consciente y te puede contar todo y ya está, te das cuenta si funciona bien o no, y hay residencias que funcionan bien, o sea, que hay que decir también que no todo es negativo, ¿no? Yo creo que sí hay que tener esperanza. Y bueno, yo quiero ser positiva, aunque he de decir que la mayoría de mis compañeras de la asociación salieron o han salido diciendo que no se puede hacer mucho ahora mismo, ¿eh? O sea, que yo voy a intentar ser positiva yo, de nuestra experiencia, por eso digo que bueno, hay otras experiencias. Lo primero es unirse, eso es fundamental, empezar a hablar entre los residentes. Habría que pedir que existiera siempre la figura del presidente de residentes, igual como la figura de asociación de familiares. O sea, que los residentes tengan un presidente, eso tendría que ser fundamental.
Que los familiares también pudieran agruparse, poner un número de teléfono, asociarse. Eso es fundamental porque no te vas a sentir solo, sino que empiezas a hablar con uno con otro. Y luego, afortunadamente, también en España hay bastantes asociaciones que funcionan de familiares, bueno, pues un montón de colectivos a los cuales ya tú puedes dirigirte. Ahora hay muchos y te pueden dar cobertura legal, asesorarte. Es importantísimo no sentirse solo, porque eso es durísimo. Y ahora mismo eso se puede hacer. Y luego la gran batalla de que nuestras administraciones cambien los vacíos legales para una ratio presencial, para coordinarse con atención primaria, para que las inspecciones funcionen, para que los trabajadores... Todo eso hay que conseguirlo con las administraciones, pero es fundamental unirse entre familiares, llamar a gente que ya está asociada y tener esperanza, no quedarse por el camino, aunque sé que eso es difícil a veces. Javier, de tu experiencia, de tu lucha perpetua, de la piedra picada, ¿no? Como decís por Cataluña, ¿qué recomendaciones nos das? Bueno, me gustaría primero explicar una cosa, voy a dar una sorpresa. En España no hay una ley de dependencia, hay una ley de promoción de la autonomía personal y ayuda a las personas en situación de dependencia. Y esto es muy importante que lo interioricemos, porque lo que uno quiere es no abandonar su hogar, lo que uno quiere es tener autonomía personal, lo único que quiere es que se le faciliten las cosas en su hogar. O sea, que no nos creamos que la residencia es el destino final, no, la residencia no es el destino final. ¿Las residencias son necesarias? Sí, en muchos casos, pero no en todos. Os recuerdo, de verdad. Y esto viene a lo que decía Cecilio. Fijaros cómo en los medios de comunicación siempre se hablan de la ley de dependencia. Siempre se hablan de la ley de dependencia. La ley de dependencia. ¿Por qué? Porque te están calificando, te están objetivando, te están haciendo un grupo. Eres un dependiente. Parece casi como un insulto, ¿no? Eres un dependiente. No, mira, dependiente es el que vende chorizos o el que te vende pescado. Yo soy una persona en situación de dependencia. Yo soy una persona en situación de dependencia. Yo, aquí, donde me veis. Pues yo tengo un alto grado de dependencia. No voy a contar por qué ni por qué no. Pero yo tengo mi autonomía personal y me pego por ella, me lucho por ella. Otra cosa muy importante, que me ha gustado lo que has dicho tú y que os lo voy a decir. No pidáis nunca la solidaridad que no sois capaces de ofrecer. Y esto lo voy a explicar muy claro. Uno no puede protestar por lo suyo. Porque si tú solo protestas por lo tuyo, estás solo. Porque a nosotros no nos vale de nada solucionar la sanidad si no solucionamos la escuela. No nos vale de nada solucionar la escuela si no solucionamos un transporte digno. No nos vale de nada solucionar un transporte digno si no solucionamos lo de las residencias, si no solucionamos lo del servicio de atención a domicilio. Porque todo es política. Y si la política no la haces tú todos los días, te la van a hacer por ti. Y este es el resultado que estamos teniendo, que nos hemos hecho una sociedad acomodada, una sociedad acomodaticia, y nos están haciendo la política, y nos están llevando por el camino que quieren. Y otra cosa que decía Cecilio, y lo voy a explicar yo más claro, los periódicos, los canales de televisión, hace mucho tiempo que no viven de vosotros. Mucho tiempo que no viven de vosotros. A ellos no les interesa informaros, bajo ningún concepto. Les interesa poder decirle a sus anunciantes, que son los que ponen la pasta, he llegado a tantas personas. He llegado a tantas personas. Pero constantemente. Mirad, las hojas de reclamaciones. Las hojas de reclamaciones. Os voy a contar una anécdota pequeña y no me voy a extender. Hace unos meses yo hablaba con el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Un tema. Y no puede ser porque hay tantas reclamaciones, no sé. Dice, mira, Javier, no me acuerdo el número que me dijo. Exactamente, tenía el 0,2% de incidencias. De todo lo que se había atendido, solo el 0,2% de las personas habían reclamado. Con lo cual, él, con sus números, el sistema funciona. ¿Cuántas veces no habéis oído? Total, para lo que va a valer, ¿para qué voy a poner una reclamación? Si para lo que va a valer, si son todos iguales. Pues no, si ponéis una reclamación todos los días, cuando un señor
del ámbito que sea, me da igual que sea residencia, que sea sanidad, que sea dependencia, que sea la escuela, me da lo mismo. Cuando un señor llega y tiene que dar cuentas ante un parlamento autonómico o en un ayuntamiento y tiene 96.000 reclamaciones, no lo puede defender. No lo puede defender. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ser, pues eso, en el bar, en la farmacia, en el mercado, al del taxi le ponemos la cabeza así, entre vecinos, ¿no? Hay que ver cómo está fulanita, pobrecita mía, ya algo habría que hacer. Luego te enteras que la han matado, por poner un ejemplo. Bien, bueno, esto yo creo que nos está viniendo de maravilla. Victoria. Sí, a ver, yo creo que han dicho lo principal los dos que han hablado antes, el tema de las asociaciones, solos no hacemos nada. Y a nivel nacional ya hay algunas asociaciones, podéis buscar en internet, está Marea de Residencias, Pladigmare, hay más, ahí en cada comunidad autónoma tenemos Les Estel Silenciat, que ha aparecido hoy bastantes veces en el documental, y esas asociaciones son pequeñas, no hay mucha gente ahí, se beneficiarían mucho de tener más gente que entrara y trabajara con ellos, porque están luchando por los derechos de las personas dependientes, las personas mayores que están o en atención a domicilio o en residencias, y esas asociaciones tienen alguna voz y algún peso. No el que quisiéramos, pero es por esa vía por las que podemos entrar. La siguiente cuestión es que hay también algunos grupos que estamos trabajando porque haya verdad, justicia y reparación. Esto es un movimiento que se está cristalizando porque en ninguna de las 17 comunidades autónomas hubo una comisión de investigación sobre lo que ocurrió. Los gobiernos de las 17 comunidades autónomas no han rendido cuentas de lo que hicieron. Y como no les ha pasado nada, como no han tenido que pagar ningún precio, independientemente que sean del PP, que sean del PSOE, que sean de cualquier sigla política, Esquerra Republicana, cualquiera, todos ellos no han rendido cuentas, punto final. Todos sabemos que lo que pasó en Madrid no pasó en ningún otro sitio. Lo de Madrid fue una masacre total. Pero es que aquí Castilla-La Mancha tuvo la segunda mayor mortalidad por COVID en los residentes, altísima. Y el gobierno de Paje no lo ha investigado, ni siquiera ha escrito un informe corto sobre el tema. Entonces creo que como ciudadanos tenemos que apoyar esas asociaciones y esos esfuerzos que aparecen, a veces sale un reportaje en la cadena SER, aparece un reportaje en la 1, aparece apoyar. ¿Y cómo apoyar? Pues fundamentalmente con las asociaciones de familiares que están todo el día intentando hacer algo. Son pocos, con poca financiación, bueno, ninguna, más que las que ponen ellos de su bolsillo, y que se merecen todo nuestro respeto, que tenemos que estar ahí, tenemos que estar con ellos. Asociaciones de familiares y trabajadores, porque los trabajadores y los familiares van juntos. Los familiares son los primeros que nos dicen, los trabajadores son nuestros aliados, las trabajadoras, porque son prácticamente todas mujeres, son nuestras aliadas, estamos juntos, en el mismo empeño. Fina, vamos brevemente para daros la palabra a vosotros, para hacer una ronda rápida también de preguntas, vamos un poquillo ajustados. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero dinos, bueno, Fina. Simplemente decir que el gobierno catalán votó en contra de esa comisión de investigación y allí hemos estado cada día, pero no hay forma de sacarla adelante. Solo hubo un partido que votó a favor, pero todos los demás en contra. Eso me parece una cosa muy, pero que muy grave. Decir, por lo que decías, que tanto Plataforma Sat Catalunya como el Estel Silenciats, como Beltrán Uriola, como esas organizaciones y el Bebe Servei, que no nos olvidemos que fueron los primeros que lanzaron todo lo que estaba pasando. Anteriormente ya habían pasado cosas, pero fueron los primeros que denunciaron. Y estamos bajo el paraguas de Movimiento de Residencias y Sat Catalunya, en los que también están pues, los compañeros que aquí estáis, ¿no? Entonces, nosotros como asociación plataforma no somos sindicato, no somos, pero sí que apoyamos y sí que trabajamos mucho para que los trabajadores estén en condiciones y que los usuarios
y si es preciso nos presentamos al domicilio del usuario a ver lo que está pasando, porque en Barcelona no inspeccionan los domicilios y están pasando dramas, pero auténticos dramas, y lo estamos denunciando a quien corresponde, tanto a la Alcaldía de Barcelona. Recientemente tendremos una entrevista con el señor Collboni y las personas de sociales y otras entrevistas para poder tirar para adelante esto y a ver qué se hace con todo esto, porque es una pura vergüenza lo que está ocurriendo con los trabajadores y también con los usuarios. No se puede dejar morir a la gente sola en su casa sin ningún tipo de ayuda y se enteran cuando la peste sale al rellano. Eso es muy grave, es una situación muy grave. Y yo os pido, a nosotros nos viene mucha gente a pedir información y a que les ayudemos. Y les prestamos atención y les ayudamos, tanto a trabajadores como usuarios. Que conste que nosotros no somos un sindicato, sino que somos una asociación, una plataforma de ayuda para la vida digna de los trabajadores y para la vida digna de los usuarios. Gracias. Un inciso muy pequeño, muy pequeño. Cuando en el Parlamento de Cataluña se vota en contra de la comisión de investigación, nos ofrecen pertenecer a un grupo de trabajo que iba a investigar. Se convierte la comisión de investigación en una comisión de grupo de trabajo. Un grupo de trabajo lo único que hace es alargar en el tiempo. Y nosotros nos negamos oralmente y nos negamos por escrito porque no queríamos ser cómplices de ese subterfugio, que lo único que hacía era tapar todo con el tiempo. Que no siguiéramos pidiendo la comisión de investigación. Eso es lo que queríamos. Eso era lo que queríamos. Si os parece, porque estoy segura de que entre el público habrá dudas, habrá comentarios, abrimos el turno de palabra o de la ronda de preguntas a los que estáis aquí. Si alguien quiere comentar, participar, que levante la mano. Igual no. Igual no. Yo iba aquí agobiada con el tiempo, que si no, yo les dejo. Bueno, pues veo que no, veo que... Ah, sí. Por allí se levanta una mano. Gracias. Yo quería preguntaros si conocéis o nos podéis informar de otro tipo de estructura, porque habéis hablado siempre en dos modelos, que es el modelo de individual, donde asistencia sanitaria a domicilio, y las residencias. ¿No sería bueno plantear otros modelos, y a lo mejor seguro que lo conocéis, como son los cohousing seniors o cohousing, o sea, otro tipo de relaciones entre las personas, que volvamos al modelo antiguo que había en los pueblos, donde la proximidad es lo que hace el control, porque fallan los controles porque dejamos a los políticos que nos mandoneen, ¿no? Yo creo que habría que replantearnos el modelo y buscar, y si sabéis si está funcionando algún sistema como en Torremocha, por ejemplo. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Si queréis, si hay más preguntas, las recogemos todas juntas. ¿No? ¿Ha quedado todo claro? A mí me gustaría saber si está controlado lo que habéis dicho vosotros de que hay una persona que está cuidando a cuántas personas, si eso está regulado, si eso está vigilado. Si está vigilado, no lo sé, es que no sé cómo explicarme, pero creo que igual que en una guardería te dicen que para 10 niños hay que tener 3 cuidadores, en una residencia, ¿está vigilado eso? No. ¿Más preguntas? Creo que... Bien, pues si os parece, empezamos por esta última pregunta. Fina, tú como trabajadora, que lo has vivido en primera persona, hablábamos aquí de que los números, que no es lo mismo los números que luego la realidad, nos hablan de que la ratio en España está por
allí 0,3, que significa 3 cuidadores por cada 10 pacientes, que luego no es verdad porque uno está de baja, porque luego hay turnos, porque luego no es verdad lo que consta en un papel, tampoco, por ejemplo, a nivel de médicos, ¿no? Es obligatorio en algunos centros que haya un médico, pero luego por alguna razón, siempre que vas, justo en ese momento nunca está el médico. Fina, ¿hay un criterio establecido por ley obligatorio mínimo, Fina Victoria, que o no? O esto... Quizá. A ver, yo lo que sí sé es que no se está cumpliendo el ranking de los trabajadores por cada X, no sé si son cada 8 o cada 7, tiene que haber un trabajador en las residencias. Y esto no se respeta nunca. Yo es lo que vengo observando. Tampoco los últimos años me he dedicado a la atención domiciliaria. Como podéis ver, yo hace ya años que estoy jubilada, ¿no? Y en la atención domiciliaria se hace diferente. Tú vas con un planning y ese planning te lo cubren desde la empresa y tú vas a un domicilio, haces una hora, vas al otro y haces otra hora y vas al otro y haces otra hora. Añadiré una pequeña cosa, porque esto hay que saberlo. Se han instalado en Barcelona desde hace 6 años una especie de proyectos que se llaman Proyecto Isla, que son del SAT. Y nos están preguntando del resto de España, porque parece ser que como Cataluña fue la primera que sacó este Proyecto Isla del SAT, o SAT de proximidad, se llama de las dos maneras, parece que lo quieren instalar en todo el territorio o muchas partes. Ya hemos recibido información. Lo que estamos viendo en estos servicios del SAT de proximidad es que no es nada más ni nada menos que más dinero para el empresario y más responsabilidad para los trabajadores. Os lo comento por si a vosotros os llega esta información. Nos han pedido información de varios lugares, ¿no? Y nosotros lo que vemos es eso. No puede ser que la trabajadora que trabaja en este proyecto Isla, esa trabajadora tenga que hacerse el planning, tenga que gestionarse los servicios, ¿vale? Tiene que estar al tanto todo el día por si falla un servicio, por si entra un servicio, y eso no puede ser. A ellas en Barcelona se les llama trabajadoras familiares o sociosanitarias, ¿no? Pero no puede ser que estos pequeños grupos de Proyecto Isla estén en estas condiciones. Lo que se traduce es más dinero para el empresariado y más precariedad para la trabajadora. Yo quiero comentar una cosa, que la ratio, que sea 0,3 ahora mismo por cada 10 residentes, 3 trabajadores, luego no se cumple. Eso es una ratio en plantilla. El problema es que la ley hay un vacío enorme que no ha propuesto una ratio presencial. Se supone que si es presencial, en plantilla tiene que haber mucho más, porque luego hay bajas por un montón de cosas que pasan. Mi experiencia es que para 120 residentes, la mayoría dependientes, había días de 5 auxiliares y por la noche 2 y una enfermera y un médico a turno parcial. Sin embargo, venían de un centro de día donde para 10 mayores había 4 auxiliares. Para 10 mayores, 4 auxiliares y no estaban tan deteriorados. Van a la residencia porque ya están muy malitos y resulta que para 120 días de 5. Me da igual que son 6 o que sean 10 ahora. El problema es que la ratio no se obliga a que sea presencial, sino en papel, en plantilla. Esa es una de las grandes lagunas que llevamos pidiendo siempre. A mí me gustaría ampliar esto porque es importante. Veréis, el truco es el siguiente. Cuando yo te hago a ti un contrato, te digo que tú tienes que tener 12 trabajadores. Ya, pero no te estoy diciendo que esos 12 trabajadores no sea la directora, no sea el jardinero, no sea el cocinero, porque los contratos no ponen que sean trabajadores de trato directo, que sean gerocultores. No sé si me entendéis. Sí. Yo puedo tener 16 trabajadores
Y realmente están atendiendo a las personas 4. Y sin embargo estoy cumpliendo esa ratio. Y por responder a la segunda pregunta ya... Espera, eso... si quieres, espera, por no saltar de un tema al otro, Victoria. Yo quiero añadir a esto que han dicho mis compañeros. Podéis buscar en Internet, en YouTube, qué significa una ratio en una residencia. Fundamentalmente, lo de 3 personas dependientes a cada persona trabajadora es absolutamente falso. El cálculo de las ratios es un poquito complicado, pero significa tener una plantilla completa que está prestando servicio presencial, como has dicho tú, y que ahora mismo andan por 13 personas mayores por una trabajadora. Eso es una brutalidad. Si tenéis alguna persona dependiente en casa, veréis que simplemente atenderla por la mañana, que esté bien, necesita unas horas de trabajo. Imaginaos una trabajadora con 13 personas dependientes con distinto grado de dependencia, algunos poco, otros muchos. En cualquier caso, es una barbaridad. Y las empresas utilizan siempre una interpretación errónea de la ratio. Una cuestión que os aconsejo de verdad, si queréis saber lo que es una ratio, tomad unos minutos y poned en YouTube qué significa una ratio de trabajadores en residencias y vais a encontrar varios vídeos. Nosotros hicimos un vídeo el año pasado. La gente nos dice, eso es útil, eso te ayuda. Va por la idea de presencial. Es un servicio que hay que prestar 24 horas al día, 365 días al año. Y una empresa cualquiera que da servicio 365 días al año, 24 horas al día, sabe cómo calcular una ratio. Pero parece que los empresarios de estas residencias no saben cómo calcular una ratio. Es una mentira todo, que es de verdad, es una mentira muy grande. La única forma de salir de que nos engañen es aprenderlo nosotros. Si os sirve como orientación, porque como muy bien han señalado, una cosa es lo que pone en la ley y otra es la realidad, aquí en Castilla-La Mancha, la orden del 4 de junio de 2013, que viene de la Consejería de Sanidad, porque estas materias de la residencia son competencia autonómica, en cada región se regula de una manera. Aquí se establece como mínimos, para que os hagáis una idea. Ellos dicen que en caso de dependencia lo mínimo debería ser un cuidador por cada 6 residentes dependientes y en caso de no dependientes, 1 por cada 15. Para que os hagáis más o menos a una idea, pero claro, luego la realidad, como bien estaban diciendo, una persona dependiente, pues imaginaos estar una persona para 6. Y luego, si encima eso ni siquiera es cierto. Ojalá fuera una para 6. Exacto. Entonces, y luego con encima ni 120 siquiera es tendríamos, cierto. fíjate, tendríamos 20. Y por irnos a casa con, yo creo, con Vea, una idea vea, diferente. vea. Sí, dime. Solo un matiz. Antes comentó Javier que todo está relacionado, ¿no? Que no debemos luchar solamente por la sanidad, sino también por el transporte, por la educación y demás. Por lo que habéis comentado ahora de la ratio, si se cumple, si no se cumple, si se supervisa, si hay inspecciones. Hace unas semanas visteis, ¿no?, lo que pasó en Murcia en unas discotecas. ¿Creéis que eso en Murcia nos ha sorprendido? No nos ha sorprendido. Ni eso, ni cuando mueren jornaleros en el campo, no nos sorprende. Es que el sistema tiene unas fórmulas que las aplica a todos los sectores. Y mientras la gente miremos hacia otro lado o no pongamos en YouTube cómo es una radio, mientras no nos interesemos, mientras no nos aprendamos, nos van a seguir engañando y antes o después vamos a ser víctimas directas. Bien, pues nos quedamos con esa otra pregunta también como una idea para la reflexión para todos. Si existen otros modelos, si existen, aunque de momento creo que queda mucho camino todavía por recorrer y sobre todo para los que pueden, ¿no? Investiguemos sobre ellos, son esos espacios de cohabitabilidad, que comparten gastos, un grupo de personas mayores que a lo mejor se van a vivir a una zona residencial y comparten cuidadores, comparten cocineros, comparten limpieza y entre ellos también, pues oye, son amigos, son conocidos, son gente que está a gusto y que conviven bien juntas. Agradeceros a todos vuestras intervenciones, han sido cortitas, pero creo que una buena píldora para que todo el mundo se vaya comprometido con lo que creo que es obligación de todos. Muchas gracias por haberme invitado, FestiU, a moderar aquí, para mí es un honor.
Y gracias a todos vosotros por haber venido hoy con el chaparrón que estaba cayendo y con lo difícil que lo teníamos hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.